Estamos en el segundo siglo y vemos que la iglesia ya no se encuentra en sinagogas judías. Ahora se encuentra escondido en cuevas, en hogares, en lugares reclusos. Y esto se debe a la persecución que tenía. Pero hay un suceso que inicia en el segundo siglo que marca el inicio de una diferente etapa en la iglesia, y esto es la muerte de los apóstoles. Y con la muerte de los apóstoles esto también conlleva a que ya los libros del Nuevo Testamento ya no se escriben. Todo lo que encontramos hoy en nuestro Nuevo Testamento, desde este punto en adelante ya no se añade nada. Hay una cosa que quiero comentarles. Fíjate que yo estaba hablando con un ateo. Estábamos teniendo una conversación y él me argumentaba de que el Nuevo Testamento está desacreditado porque no se reúne hasta 200 años después de que se escribió. Y él decía que porque se reunió mucho después, que eso reduce la validez de la compilación de libros. Él decía que porque se tardaron tanto, ponía en duda la veracidad con la que se hizo las decisiones para reunir este libro. Y yo daba un contraargumento de que si el Nuevo Testamento hubiera sido reunido antes, año 325 después de Cristo, que esto hubiera sido evidencia en contra del cristianismo y en contra de la validez del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sabemos de manera histórica que la iglesia no estaba en ninguna circunstancia, en ninguno de estos momentos tenía las circunstancias para poder reunir el Nuevo Testamento. Pensémoslo bien, los miembros y los apóstoles, las personas que escribieron los libros del Nuevo Testamento, estaban dispersos. La iglesia estaba dispersa. La iglesia no podía reunirse. Imagínate si la iglesia hubiera tratado de organizar el reunir todos los textos que habían heredado de los apóstoles. Al momento que ellos hubieran hecho eso, el Imperio Romano hubiera tomado ventaja de esa situación. ¿Y qué es lo que hubieran hecho? Hubieran ejecutado a todos. Entonces, el hecho de que no se reunió el Nuevo Testamento es acreditación a favor del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está en acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba. Y vemos que después, en el año 325, las circunstancias cambian y después vamos a hablar qué es lo que sucede en ese momento. Lo digo para demostrar la severidad en la que se encontraba la iglesia. Esto es de que la situación estaba tan dispersa y los cristianos se encontraban en situaciones tan desfavorables que era imposible reunir todos los libros de la Biblia, aunque los hermanos quisieran, porque créeme, querían poner orden. Esto no nada más se ve reflejado en el hecho de que el Nuevo Testamento no se puede reunir. También se ve un incremento y una explosión en las herejías que salen en estos tiempos. El arianismo empieza a surgir. El monofascismo empieza a surgir. Muchos diversos tipos de herejías empiezan a tomar fuerza. También vemos que el gnosticismo empieza a influenciar en la iglesia. Empieza a tomar segmentos de la iglesia casi por enteros. Es un tiempo donde la iglesia nada más está tratando de sobrevivir. Que el ataque por fuera de parte de Roma no se compara con el ataque que sucede interno. La iglesia en realidad se empieza a desboronar desde dentro gracias a estas herejías que empiezan a surgir. Y la mayoría de estas herejías no surgen porque simplemente quieren destruir el cristianismo. No,
estas herejías surgen, quieren encontrar una manera en la que pueden expresar su fe. Entonces, como no hay una organización central, no hay una manera de dictarles, no sabes qué, el cristianismo es esto y no aquello. Lo único que se tiene son pedazos de cristianismos dispersados por un lado. Unos tienen las enseñanzas de Pablo, otros tienen las enseñanzas de Pedro, otros tienen las enseñanzas de Juan, pero no hay una sola iglesia que las tenga todas. ¿Y esto qué causa? Pues hay un desbalance. Un lado orienta más hacia un extremo, mientras que el otro lado orienta más hacia el otro. Y la iglesia lo que hace para tratar de controlar la situación es divide la iglesia por regiones. Entonces, y se centran estas regiones en los lugares donde hay la más grande concentración de iglesias. Por ejemplo, en el oeste se centra el obispado de Roma, y en Roma se pone un obispo. ¿Qué es un obispo? Un obispo simplemente es uno que está a cargo de una región y de los pastores dentro de esa región. Esto es un intento de centralizar y de tratar de crear un orden y una estabilidad dentro del cristianismo. Otro lugar es Esmirna. Hay un famoso obispo de Esmirna que se llama Policarpo. En Roma se encuentra Clemente, y Clemente es discípulo del apóstol Pablo. En Roma se encuentra el linaje del apóstol Pablo. Esmirna se encuentra obispo Policarpo, y él es del linaje de Juan. Él fue discípulo de Juan. También hay iglesia en Acre, en Jerusalén y en Alejandría. Esas son las regiones en las cuales se dividen la mayoría de la iglesia. Entonces, las iglesias en África responden al obispo de Alejandría. Las iglesias en Asia se dividen entre en Esmirna, Acre y Jerusalén. Las iglesias en Europa se dirigen directamente a la iglesia en Roma. Y esta división, esta fragmentación permite una centralización de la iglesia, pero también una organización dentro de la iglesia. En estas regiones se tienen sus propios concilios, y en estas reuniones se llega a un acuerdo de cómo es que el cristianismo se expresa, cuándo es que los cristianos se reúnen, dónde se van a reunir y qué es lo que se va a hacer. Se establece por la mayor parte en concilios, pero estos concilios son limitados a las regiones locales. No hay concilios universales, por ejemplo, como el concilio que hay en el libro de Hechos, donde es representados todos los apóstoles, todas las ramas de los apóstoles están todos concentrados en un solo lugar. Estos concilios están limitados a su región. Y esto parece funcionar. Los obispos en estos lugares tienen la tendencia a tener más éxito en las reuniones, en el crecimiento de la iglesia. Pero como el cristianismo está muy fragmentado, no hay manera de tener un balance sano si no se tiene la reunión de todas las diferentes regiones. Entonces vemos que en África se toma una postura más alegórica hacia la palabra, mientras que en Roma y en Esmirna se tiene una interpretación más fidedigna. También vemos que en Acre hay un gran enfoque en la persona del Espíritu Santo, y en Jerusalén se tiene un enfoque a el sacrificio de Cristo, la pasión de Cristo. No es algo que uno encontraría difícil de creer. Fue ahí donde Cristo murió en la cruz y resucitó. Y esta es la situación en la que está el cristianismo en el segundo siglo. Se encuentra en una balanza
y la balanza está totalmente desequilibrada. Hay unos hermanos en unas áreas extremadamente fidedignos, extremadamente fieles, apasionados con muestras del Espíritu Santo. Y luego hay en otros lugares hay iglesias donde se están emborrachando con el vino de la Santa Cena. Hay una discrepante muy grande. Y esto se debe a que en parte, recuerden que la iglesia cristiana no tenía su identidad completamente bien desarrollada como la tenemos, como está mejor desarrollado hoy en día. Y también es por la desorganización, la distancia que se había entre las iglesias. Así inicia el primer siglo del cristianismo. Ahora, me gustaría clarificar una cosa con respecto a la persecución de los romanos para con los cristianos. Y esto es de que nosotros tenemos a menudo la idea de que la persecución de los romanos para con los cristianos era equivalente o algo similar a la persecución de los nazis con los judíos. Y esto no es verdad. Las persecuciones que se tenía en el primero y segundo siglo de los romanos contra los cristianos son esporádicos, no son organizados, no es sistemático, no es como que están allá buscando a quién matar. No es como que hay un grupo seleccionado para delatar y sacar a los cristianos. No. El escenario está en base a la circunstancia. Cada gobernador, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a cómo ven la situación, toman decisiones con respecto a cómo deben de actuar en contra de los cristianos. Está la prerrogativa del gobernante de la región. Entonces se tiene gobernantes que son más tolerantes, se tienen otros gobernantes que ni siquiera están mirando hacia los cristianos, que tienen sus miradas en otras cosas y los están ignorando por completo. Y también en otros lugares donde los están buscando y atacando. Entonces no es una persecución sistemática. Por la mayor parte de Roma es nada más de acuerdo a que si las circunstancias se daban, entonces atacaban a los cristianos. La razón por la cual tenemos esa perspectiva, esa ideología de que la persecución en esta etapa del cristianismo es como si fuera el holocausto, es porque cuando se llega a tener persecución, lo que se hace con los cristianos es totalmente brutal. Pero en contraste, sabemos que eran situaciones muy particulares, no era algo global, no era algo que se llevaba a cabo en todos lugares. Pero cuando se llegara a tomar a cabo, era horrendo, era brutal, era inhumano, era diabólico. En el próximo episodio hablaremos acerca de la participación de la mujer en la iglesia y cómo ellas influenciaron el desarrollo de la iglesia en el segundo siglo. Pues espero poder platicarles pronto acerca de esto.